Bienvenido amigos. El día de hoy desarrollaremos el tema que lleva por título Los continentes. Aquí en la Academia, el Grupo Villarreal, Las Fijas. ¿Qué veremos exactamente? Veremos las características que presentan los continentes en cuanto a su ubicación, en cuanto a su división política, su orografía, su hidrografía, porque esos son los temas que nos que nos van a venir en el examen de admisión en la vía real. En la imagen podemos apreciar un planisferio donde se representa la superficie de la Tierra. ¿Qué nos van a preguntar en el examen? ¿Quién posee mayor superficie? ¿Los océanos o los continentes? La respuesta será los océanos, con un 71% de la superficie terrestre, mientras que los continentes representan el 29% de la superficie terrestre. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? La respuesta es 6. Tenemos América, Europa, África, Asia, el continente de Oceanía y el sexto continente denominado la Antártida. Muy bien, así que comencemos. Nos van a preguntar en el examen acerca de la superficie. En esta imagen podemos apreciar la distribución de los continentes según la superficie. Por ejemplo, el continente más extenso del mundo es el continente coloreado de rojo, que es Asia. El continente más pequeño del mundo es el que está coloreado de tu color favorito, el fucsia, que es el continente de Oceanía. ¿Correcto? Bien, entonces el continente más extenso es Asia y el continente más pequeño es Oceanía. El segundo más extenso es América, el tercero más extenso África, el cuarto más extenso la Antártida, el quinto más extenso Europa y el más pequeñito de todos Oceanía. Bien, no solo nos van a preguntar los continentes según su extensión, sino también nos van a preguntar acerca de la división política, es decir, en cuántos países se dividen los continentes. Por ejemplo, el continente con mayor número de países es África, con 54 países, mientras que el continente con menor número de países es Oceanía, con 14 países. Hay que recordar que la Antártida es un continente que tiene un régimen especial regido por el Tratado Antártico y no hay ningún país que tenga soberanía en la Antártida. La Antártida es un continente que no se divide en países, ¿correcto? También nos van a preguntar en el examen acerca de los países más característicos, ¿no? O más resaltantes. Y en vía real, en cuanto a geografía, viene, por ejemplo, los países con mayor y menor superficie. Por ejemplo, en América, los países más extensos son Canadá, Estados Unidos y Brasil, mientras que los más pequeños son países que están en el Caribe como San Cristóbal y Nieves y Granada. En Asia, los países más extensos son China en primer lugar, India y Kazajistán en segundo y tercer lugar, mientras que el país más pequeño de Asia es Maldivas, seguido de Bahrein. En África, los países más extensos son Argelia, República Democrática del Congo y Sudán, mientras que los más pequeños son Seychelles, el más pequeño de todos, y Santo Tomé y Príncipe. En Europa, los países más extensos son Rusia, Francia y Ucrania. Y en Europa, el país más pequeño de Europa y también el país más pequeño del mundo es Vaticano, seguido de Mónaco y San Marino.
Y en Oceanía, los países más extensos son, en primer lugar, Australia, seguido de Nueva Zelanda y en tercer lugar, Papúa Nueva Guinea, mientras que el más pequeño de todos los países de Oceanía es Naurón, seguido de Tuvalu. Muy bien, amigos, vamos a recordar lo aprendido. Yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder, ¿correcto? Por ejemplo, de todos los continentes, díganme ustedes cuál es el continente más extenso después de América. Muy bien, la respuesta es África. O de todos los continentes, ¿cuál es el continente más extenso después de Asia? La respuesta es América. Muy bien, ahora, de todos los países de América, ¿cuál es el más extenso? Podemos apreciar en el mapa y la respuesta es Canadá. Y de todos los países de América, ¿cuál es el país más pequeño? Un país en el Caribe, ¿no?, que no se puede apreciar en el mapa porque es muy pequeño, denominado San Cristóbal y Nieves. A ver, sigamos. En Asia, el país más extenso de Asia es China. Hay que recordar que Rusia es el país más grande del mundo y se extiende tanto en Europa como en Asia. Pero por características históricas, ¿no?, políticas, Rusia está más vinculado con el continente de Europa que con el continente de Asia. Entonces, después de Rusia, ¿cuál es el continente más extenso en Asia? La respuesta es China, seguido de India y Kazajistán. Mientras que el país más pequeñito de Asia es una isla en el Océano Índico, que no la podemos apreciar aquí en el mapa, pero se denomina Maldivas. En África, el país más extenso es el país de Argelia, que se encuentra en el norte de África, seguido de República Democrática del Congo, que está en la parte central de África, y Sudán. Mientras que el país más pequeño es una isla en el Océano Índico denominado Seychelles. En Europa, el país más extenso es el país de Rusia, seguido de Francia y Ucrania, mientras que el país más pequeño es Ciudad del Vaticano, que se encuentra dentro de Italia. Entonces hay que recordar que en Europa se encuentra el país más extenso del mundo, que es Rusia, y el país más pequeño del mundo, que es Ciudad del Vaticano. En Oceanía, el país más extenso es el país de Australia, seguido de Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Muy bien, amigos, pero no solo nos van a preguntar en cuanto a la superficie, sino también en el examen nos podrían preguntar en cuanto a la población. Y en este cuadro podemos observar los continentes según su población. Por ejemplo, Asia, que está coloreado de rojo, es definitivamente el continente más poblado del mundo, con más de la mitad de la población mundial, aproximadamente un 61% de la población mundial, ¿no? El segundo más poblado es África, el tercero más poblado es América, el cuarto más poblado es Europa y el continente menos poblado es Oceanía. Hay que recordar que la Antártida es un continente sin países y que carece de población permanente. La población que se encuentra en la Antártida son investigadores científicos que vienen de otros países. Muy bien, pero también nos van a preguntar en el examen acerca de los países más poblados por cada continente. Por ejemplo, en América, los países más poblados
son Estados Unidos, Brasil y México, mientras que los menos poblados son San Cristóbal y Nieves y Dominica. En Asia encontramos al primer país más poblado del mundo, el primero y el segundo, que son China e India. Y el país menos poblado de Asia es Maldivas, Brunei y Bután. En África, el país más poblado es Nigeria, seguido de Etiopía y Egipto. Mientras que en África, el país más pequeño y menos poblado es el país de Seychelles, una isla en el Océano Índico, seguido de Santo Tomé y Príncipe. En Europa, el país más poblado es Rusia, seguido de Alemania, mientras que el menos poblado de Europa y también el menos poblado del mundo es Ciudad del Vaticano, seguido de San Marino. En Oceanía, los países más poblados son Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, mientras que los menos poblados son el país de Tuvalu y Nauru. Muy bien, amigos, vamos a repasar un poco acerca de los países más poblados acerca de cada continente. Muy bien, ¿recuerdan ustedes cuál es el país más poblado de América? Muy bien, la respuesta es Estados Unidos, seguido de Brasil. Bien, en Asia, el país más poblado del mundo es China, seguido de India. Y el país menos poblado de Asia es Maldivas. A ver, muchachos, sigamos. En África, ¿cuál era el país más poblado? Muy bien, la respuesta es Nigeria, mientras que el país menos poblado es Seychelles. ¿Correcto? En Europa, el país más extenso y más poblado es Rusia. Y el país menos poblado en Europa y en el mundo es Ciudad del Vaticano. En Oceanía, el país más poblado es Australia. Sigamos. También nos van a preguntar en el examen acerca de los límites de los continentes. Por ejemplo, Europa, por el norte, limita con el océano glaciar ártico. Por el sur, con el mar Mediterráneo. Por el este con Asia y por el oeste con el océano Atlántico. En cambio, el continente de Asia limita por el norte con el océano glaciar ártico, por el sur con el océano Índico, por el este con el océano Pacífico y por el oeste con Europa. Pero hay que ver algunos detalles que separan a Europa de Asia. Por ejemplo, entre Europa y Asia encontramos algunos mares que los separan. Entre ellos, el mar Negro, el mar del Mármara, el mar Egeo y el Mediterráneo, ¿no? Estos mares se encuentran entre Europa y Asia. Y podemos ver accidentes conocidos como estrechos. Por ejemplo, el estrecho que comunica al mar Negro con el mar del Mármara se denomina el estrecho del Bósforo. Esta pregunta vino en el examen de admisión alguna vez. ¿Entre qué continentes está el estrecho del Bósforo? La respuesta era entre Europa y Asia. Entre el mar del Mármara y el mar Egeo encontramos el estrecho de los Dardanelos. ¿Correcto? Muy bien. África limita por el norte con el mar Mediterráneo. África limita por el sur con el océano Índico y el océano Atlántico. Por el este, África limita con el océano Índico y también
con el Mar Rojo. Y por el oeste, África limita con el Océano Atlántico. Hay que recordar que el Mar Rojo separa a África del continente de Asia y el Mar Mediterráneo separa a África del continente europeo. Ahora existe un canal construido, ¿no?, por los franceses que comunica el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, denominado Canal de Suez. Y existe un estrecho que comunica el Mar Mediterráneo con el Océano Atlántico y que separa a África de Europa, denominado Estrecho de Gibraltar. Bien, sigamos. Aquí tenemos nuestro continente, América. América limita por el norte con el Océano Glaciar Ártico, con el sur con el Paso de Drake que separa América de la Antártida, por el este con el Océano Atlántico y por el oeste con el Océano Pacífico. Finalmente tenemos el continente de Oceanía. Oceanía es un continente formado por numerosas islas, cuyas islas están dispersas por el norte y por el este con el Océano Pacífico y por el oeste con el Océano Índico. Muy bien, en la imagen también podemos apreciar lo siguiente: las islas más extensas de cada continente. Por ejemplo, aquí en Europa, su isla más extensa o de mayor superficie son las Islas Británicas, mientras que en Asia la isla de mayor superficie es la isla de Borneo. En en África, la isla más extensa es la isla de Madagascar, ¿no?, muy conocida por la película Madagascar. Y en América, la isla más grande de América y también la isla más grande del mundo es Groenlandia, que se encuentra bajo la soberanía de un país europeo denominado Dinamarca. En Oceanía, la isla más extensa es Papúa Nueva Guinea. Muy bien, muchachos, continuemos. Orografía. Orografía se refiere a las cadenas montañosas. Entonces nos van a preguntar en el examen por las principales cordilleras de cada continente. Por ejemplo, en Sudamérica podemos apreciar de color marrón al sistema montañoso o cordillera más larga del mundo, ¿no?, que es la cordillera de los Andes. De sur a norte, la cordillera de los Andes se extiende por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En la cordillera de los Andes podemos apreciar su pico más alto, con 6.962 metros de altitud, denominado el Aconcagua, cuya cima o pico se localiza en el país de Argentina. En la cordillera de los Andes podemos apreciar el volcán más alto del mundo, denominado Ojos del Salado, con 6.891 metros de altitud, que se localiza en el país de Chile. Y por supuesto, el Perú también está presente en la cordillera de los Andes con el Nevado del Huascarán, que es considerada la cordillera, el nevado tropical más alto del mundo. En América del Norte encontramos varios sistemas montañosos que están en la parte occidental u oeste. Entre ellos tenemos los Montes Brooks, la cordillera de Alaska, la cordillera de las Rocallosas y la Sierra Madre Occidental, la cordillera de las Cascadas. Todos estos están en el lado occidental, mientras que en el lado oriental encontramos los Apalaches. De todas estas cordilleras, la que más suelen preguntar en el examen es por las rocosas o rocallosas que se encuentran en el lado occidental entre Estados Unidos y Canadá. En la cordillera de Alaska se encuentra el pico más alto de América del Norte,
denominado Monte McKinley, y desde el año 2015 se le denomina Denali, con 6.190 metros de altitud. Se localiza en Alaska, Estados Unidos. En América del Norte encontramos el cañón más largo del mundo, el Gran Cañón o Cañón del Colorado, con 446 metros de largo, que se localiza en los Estados Unidos. En Asia encontramos las cordilleras más altas del mundo, entre ellas el Himalaya, el Hindu Kush, el Karakorum. De todas estas cordilleras te van a preguntar por la cordillera más alta del mundo, que es el Himalaya, donde se localiza el pico más alto del mundo, que es el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, y se localiza entre los países de Nepal y China. En Asia también encontramos importantes mesetas, como la meseta de Pamir, la meseta del Tíbet. Esta última, la meseta del Tíbet, es considerada el techo del mundo o la meseta más alta del mundo, y con 4.500 metros sobre el nivel del mar, y se extiende sobre los países de China, India, Nepal y Bután. Ahí tenemos la imagen de una meseta. Una meseta se caracteriza por ser un terreno alto y plano. Sigamos. En África encontramos los siguientes sistemas montañosos. En la parte norte de África, los montes Atlas, el macizo de Agar y Tibesti. En la parte oriental encontramos el macizo de Etiopía, la cordillera del Kilimanjaro, y en la parte sur de África, los montes Dragones. De todas estas cordilleras, ¿cuál es la que no debemos de olvidarnos? El Kilimanjaro, porque en esta cordillera, en el Kilimanjaro, se encuentra el monte de Kibo, que es el pico más alto de África, con 5.892 metros de altitud, localizado en el país de Tanzania. En la parte norte de África encontramos el desierto del Sahara, considerado el desierto cálido más extenso del mundo, con 9.4 millones de kilómetros cuadrados, y se extiende por los países de Argelia, Chad, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, Níger, Sahara Occidental, Sudán, Túnez. Muy bien, entonces chicos, no olvidar la orografía, que son los principales sistemas montañosos. También nos van a preguntar en el examen acerca de la hidrografía, es decir, los ríos y lagos localizados en los continentes. Por ejemplo, en Sudamérica, los ríos más largos de Sudamérica desembocan en el Océano Atlántico. Y de todos esos ríos, ¿no? ¿Cuál es el río más largo del mundo? También el más caudaloso del mundo, y que forma la cuenca hidrográfica más extensa del mundo. Ese es el río Amazonas. Otros ríos importantes tenemos el río Orinoco entre Colombia y Venezuela, el río Magdalena en Colombia, el río San Francisco en Brasil, y el río Paraná-La Plata entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. De todos estos ríos, hay algunos ríos que no podríamos olvidar, entre ellos el río Amazonas, por ser el más largo del mundo, y también el río La Plata, por formar el mayor estuario, ¿no?, que se localiza entre Argentina y Uruguay. De todos los lagos que hay en Sudamérica, nos van a preguntar por el lago más extenso de Sudamérica. No vayas a marcar el Titicaca, sino el lago Maracaibo, con 13.210 kilómetros cuadrados, localizado en el país de Venezuela.
el lago Titicaca es el segundo lago más extenso de América del Sur. En América del Norte encontramos los siguientes ríos. Ríos que desembocan en el océano glaciar ártico, el río Yukón y el río Mackenzie. Ríos que desembocan en el océano Atlántico, el río San Lorenzo, el río Mississippi y el río Grande. Este último sirve de límites entre México y los Estados Unidos. Y los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, el más importante es el río Colorado. Recuerda que forma el cañón más largo del mundo, el Cañón del Colorado. De todos los ríos de América del Norte, el río más largo es el río Mississippi, con 3.778 kilómetros de longitud. Recorre principalmente el territorio de los Estados Unidos y desemboca en el Golfo de México. De todos los lagos que hay en América del Norte, el más extenso de América y el segundo más extenso a nivel mundial es el lago Superior, con 82.414 kilómetros cuadrados, localizados entre Estados Unidos y Canadá. En África tenemos los siguientes ríos. Ríos que desembocan en el océano Atlántico, el río Senegal, el río Níger. Ríos que desembocan en el mar Mediterráneo, el río Nilo. Ríos que desembocan en el océano Índico, el río Zambezi, el río Limpopo. De todos estos ríos, en el examen nos podrían preguntar por el río más largo de África y el segundo más largo del mundo, que es el río Nilo. Nace en el lago más extenso de África, que es el lago Victoria, ¿no? Y con sus 6.853 kilómetros recorre en dirección norte hacia el mar Mediterráneo y atraviesa por los países de Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Egipto y Etiopía. Muy bien. En Europa encontramos los siguientes ríos. Ríos que desembocan en el océano Atlántico. Comencemos por la península ibérica, entre España y Portugal, ¿no? Encontramos los siguientes ríos. El río Tajo. Ríos que recorren España como el río Guadalquivir, Guadiana, el río Duero. En Francia tenemos el río Garona, el río Loira, el río Sena. En Alemania tenemos el río Rin, el río Elba. También tenemos el río Oder, en Polonia el río Vístula, el río Duino Occidental. Todos ellos, que están coloreados de verde, pertenecen a los ríos de la vertiente del Atlántico. Ríos de Europa que desembocan en el océano glacial ártico. Tenemos el río Duina septentrional y el río Pechora. De color marrón tenemos los ríos que desembocan en el mar Caspio, entre ellos el río Ural y el río Volga. Este último viene con bastante frecuencia en el examen por ser el río más largo de Europa. Y los ríos que desembocan en el Mar Negro tenemos el río Don, el río Dnieper, el río Dniester y el río Danubio. Este último viene mucho en el examen por ser el más internacional del mundo. Y lo que está pintado de color rosado son los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Entre ellos tenemos al río Ebro, el río Ródano, el río Po, el río Tíber. ¿Qué ríos no deberíamos olvidarnos de Europa? El río Volga. Aquí podemos apreciar al río Volga. Desemboca en el mar Caspio. Tiene una longitud de 3.530 kilómetros, recorre el país de Rusia y es considerado
el río más largo de Europa. Por otro lado, tenemos al río Danubio. Este río es considerado el más internacional del mundo, con 2.850 kilómetros de recorrido. Atraviesa los países de Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. Y en esta imagen podemos apreciar el lago más extenso de Europa, que es el lago Ladoga, con 17.700 kilómetros cuadrados de extensión. Se localiza en el país de Rusia. Continuemos, amigos. Ríos de Asia. En Asia encontramos los siguientes ríos. Ríos que desembocan en el Golfo Pérsico. Tenemos al río Tigris y al río Éufrates. Ríos que desembocan en el Océano Glaciar Ártico. El río Obi, el río Yenisei, el río Lena. Estos ríos recorren principalmente el país de Rusia. Ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Tenemos el río Amur, el río Huanghe, el río Yangtze-Kiang, el río Mekong. Y también tenemos ríos que desembocan en el Océano Índico, entre ellos el río Ganges, el río Brahmaputra y el río Indo. ¿Qué ríos no deberíamos olvidar de este continente? El río Yangtze-Kiang, con sus 6.300 kilómetros de recorrido, es considerado el río más largo de Asia y recorre el país de China. No deberíamos olvidar también al río Ganges, que en su desembocadura se forma un delta considerado el más extenso del mundo, que se localiza entre los países de India y Bangladesh en el Océano Índico. El lago más extenso de Asia y también el lago más extenso del mundo, con 371.000 kilómetros cuadrados, es el mar Caspio. Se le denomina mar, pero es un lago. Se encuentra entre los países de Rusia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Kazajistán. Muy bien, sigamos, compañeros. Bien, alumnos, hemos visto en esta clase las principales características de los continentes en cuanto a su ubicación, en cuanto a su superficie, en cuanto a sus límites, en cuanto a su orografía y su hidrografía. Así que antes de terminar la clase del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso con algunas preguntas para ver qué tanto has retenido. Empecemos. ¿Cuál es el continente más extenso del mundo después de Asia? Muy bien, la respuesta es América. Sigamos. ¿Cuál es el continente más poblado después de Asia? A ver, espero tu respuesta. Muy bien, la respuesta es África. ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? Muy bien, chicos, la respuesta es la cordillera de los Andes. ¿Y la cordillera más alta del mundo? No, esa no es la respuesta. La respuesta es la cordillera del Himalaya. ¿El Mar Negro entre qué continente se encuentra? A ver, ¿será entre África y América? No, ¿verdad? La respuesta es entre Asia y Europa. Muy bien, chicos, espero que esta clase haya sido de su agrado y conmigo será hasta una próxima oportunidad aquí en tu academia favorita, el Grupo Villarreal Las Fijas.